Y escuchar a Héctor Valer decir, ¿no? Este es el Ejecutivo que quiere confrontar al Congreso, se le olvidó que él formó parte, ¿no? En un premierato de 3 días. Y que de verdad no entendemos por qué él sigue en el gobierno. Congreso de la República, ¿no? Cuando la denuncia por la que él salió del gabinete fue bastante grave, ¿ah? Hay una convivencia cínica ahí de varios, pero vamos a hablar con el especialista, que sea él quien pueda analizar un poco qué es lo que va a ocurrir en los próximos días y qué es lo que inteligentemente se debería hacer, ¿no? Que es por lo que apostamos, una salida de acuerdo no solo a ley, sino una salida políticamente correcta. Carlos Meléndez está esta mañana con nosotros, él es analista político. Carlos, bienvenido, buen día. Gracias, buenos días. Bueno, aquí hacíamos un poco de memoria respecto de quienes se han horrorizado por lo que está ocurriendo en el Ejecutivo. Partamos de esta situación. Queda claro para tu análisis que la intención del Ejecutivo es cerrar el Congreso de la República. Hablar de intención todavía hay un salto muy grande que se puede hacer. Lo que sí queda claro es que el gobierno, el Ejecutivo, se ha puesto en un carril donde uno de los objetivos de ese carril es llegar a el cierre del Congreso. Pero entre el camino que se ha puesto y esa meta hay muchas cosas que pueden pasar. Puede echarse para atrás, puede llegar a medio camino o simplemente puede pasar cualquier cosa en medio de esa ruta y no llegar a un supuesto objetivo. No podemos saber los objetivos de los actores políticos, ellos solamente lo saben, pero sí ha habido un cambio en los caminos que toman, las decisiones que toman los actores en el Ejecutivo, y claramente con esta arbitrariedad que todos lo han señalado de diferentes lados del espectro político, creo que el gobierno ha cruzado una línea. Cuando ya se habla de arbitrariedad, el camino del autoritarismo es más visible, ¿no? ¿Y quién tiene que resolver este dilema, por decirlo de alguna manera? El Congreso, que no quiere irse, que también es evidente, ¿no? Ha presentado esta demanda competencial, pero ya hemos visto que el tribunal se demora la vida entera en resolver situaciones que deberían ser en este momento urgentes. Sí, a ver, primero hay como 2 etapas. Una primera etapa en que son los actores constitucionales los que toman las decisiones. Y en este caso, efectivamente, además de Ejecutivo, Legislativo, que como sabemos no se ponen de acuerdo, es el momento del Tribunal Constitucional, que se puede tomar una decisión en 2 etapas. Una primera etapa a través de la competencial, es decir, hay una primera decisión más corta en el tiempo, ¿ok? Una primera decisión en el horizonte más temprano y luego una aclaración de esa posición que puede demorar más de 2 o 3 meses, pero una primera decisión la puede tomar muy rápidamente en las próximas semanas. Y yo creo que es necesario que haga eso el Tribunal Constitucional porque lamentablemente hemos llegado al punto en que necesitamos algo así como un contador oficial de balas de plata. O sea, el Tribunal Constitucional básicamente lo que le están pidiendo es eso, ¿no? Se ha tomado la primera bala de plata o no para el cierre del Congreso y eso es lo que se está pidiendo. Necesitamos una autoridad. Sin embargo, quizás eso no pueda ser suficiente, porque sabemos de que cuando existen voluntades autoritarias, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, sí, pueden ir por encima del Tribunal Constitucional. Y ahí ya vienen, cuando fracasan los actores constitucionales, aparecen lamentablemente los actores extraconstitucionales. Y ahí tenemos 2, la calle y las Fuerzas Armadas. Nosotros ya hemos hablado de la calle, no recuerdo si contigo, y era esto que no terminaba de movilizar, ¿no? Y uno se pregunta, ¿es la falta de liderazgo? ¿Es quienes en este momento lideran unas marchas que no terminan de calentar el ambiente? Porque argumentos hay de sobra, 7 investigaciones contra el presidente, 4 ministros investigados, se cambia en promedio a un ministro cada 6 días. Razones hay de sobra para indignarnos y que terminemos de movilizarnos, pero no cala, al parecer, esto al 100%. Lamentablemente, la normalización de la corrupción, no solamente en la política, sino en diversas esferas de la vida social, ha hecho que no se despierte esa capacidad de indignación entre los ciudadanos. Lo que más despierta más bien es el ánimo de que se vayan todos. La gente más probable es que se movilice para que hayan unas nuevas elecciones en general y no para defender o al Ejecutivo o al Legislativo. Pero
no lo va a hacer por temas de indignación, porque Ujú. lamentablemente la corrupción es generalizada. Ahora, Eso por un lado. Sí, adelante. sí, ahora hasta antes de esto, hasta antes de esta acta, había una suerte de equilibrio perverso, ¿no? Porque nadie se quería ir. Pero el hecho de que se haya aprobado esta demanda competencial con una votación abrumadora, implicaría que haya una intención del Congreso de sacar de repente al presidente y quedarse ellos. Yo Hablando, Carlos, sobre si esta votación abrumadora sobre la demanda competencial podría de alguna manera dar luces de ya un cambio, un giro, un equilibrio roto en este equilibrio que hablábamos perverso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que el empate, por hablar de este equilibrio en términos más coloquiales, todavía se mantiene. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno revisa la conformación del nuevo gabinete, uno encuentra que en el Ejecutivo el criterio para seleccionar a los ministros ha sido la capacidad que tienen estos para poder conseguir votos en el Parlamento. Si uno ve, no sé, pues, la ministra del MIDIS, la nueva ministra del MIDIS, o la misma congresista Juárez, uno ve la llegada de Virgilio Acuña al Ejecutivo, uno ve ahí el interés de que no se designan a ministros por sus méritos, sino por sus méritos profesionales solamente, sino sobre todo por su capacidad de conseguir votos en el Congreso. Entonces lo que vemos es que todavía dentro del chip del gobierno está este cuoteo, ¿no? Entonces yo creo que si hoy día el Congreso, que está reaccionando recién porque, como dije al inicio, ya el Ejecutivo está en un camino donde al final del camino se ve el cierre del Congreso, el Legislativo ha reaccionado. Pero yo creo que si hoy día el Legislativo le dice firmas el empate, yo creo que gran parte de los parlamentarios van a querer hacerlo todavía. ¿Tú crees que han reaccionado? Porque yo tengo aquí el conteo de la vacancia y luego del acta oficializada solo una persona más ha firmado, solo hay 67 personas. Se sumó Esdras Medina en las últimas horas firmando el tema de la vacancia, ¿no? Y claro, quienes nos ven a esta hora se preguntarán qué tipo de congreso tenemos, ¿no? Y quiero recoger algo que decía Rosa María en su columna el domingo, ¿no? Que es que finalmente lo que el gobierno de Pedro Castillo tiene a su favor es que la gente odia tanto o igual al Congreso que al presidente Castillo. Y también a la clase política en general, diría yo, ¿no? Mira lo que las imágenes que acaban de mostrar ustedes sobre un alcalde de un distrito limeño que hasta hace unos días organizaba movilizaciones en contra del presidente. Y justamente a eso me refiero con la normalización de la corrupción, ¿no? Si tú tienes a gente que ataca al presidente de ser corrupto y que termina involucrado en una banda criminal que se llama Los Ecológicos, o sea, tú te das cuenta, entonces uno ahora entiende por qué precisamente la gente no se moviliza. Exacto. Y ahora yo quería regresar un poco, Carlos, a lo que ha originado esto, ¿no? Que es el tema de cómo se maneja la cuestión de confianza. Y acá lo conversábamos un poco con Claudia Oz de Récord, ¿no? Porque, claro, da la impresión de que el Congreso, en su afán por quitarle, digamos, algunas ventajas al Ejecutivo, está trastocando el sistema. Porque uno podría pensar, en una democracia presidencialista en la que estamos, el Ejecutivo debería tener la potestad de poner cuestión de confianza sobre lo que finalmente deseen, ¿no? Pero no es lo que está sucediendo en este momento, el Congreso ya cambió las reglas, ¿no? Esto le va a pasar factura a quien venga después. Sí, el legislativo ha cambiado sus reglas, pero ojo, no ha cambiado sus reglas por este presidente, ha cambiado sus reglas por los antecedentes que ha sucedido antes que llegara Castillo a el poder, que tiene que ver con la arbitrariedad de los cierres de Congreso anteriores o la polémica, en todo caso, que fue con el expresidente Martín Vizcarra. Pero sí es cierto lo que señala. Hoy día no se puede cerrar el Congreso sin la voluntad del Congreso. La norma y los candados constitucionales que ha hecho el primer año de gestión parlamentaria nos han llevado a esa situación. Pero tiene el respaldo del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, hoy en día eso es lo que manda el Estado de Derecho. O sea, estemos de acuerdo o en desacuerdo de que se ha cambiado la naturaleza del equilibrio de poderes, es una discusión, política, académica, de constitucionalistas. Sin embargo, es lo que manda el Estado de Derecho hoy en día. Y lo que está haciendo el Ejecutivo es interpretar a su manera
ese status quo del Estado de Derecho vigente hoy. Entonces, por eso digo que, se ha pasado a un límite en las decisiones que está tomando el Ejecutivo, ¿no? Bien, hay que estar atentos, ¿no? Ha sido un comienzo de semana difícil, varios congresistas ya presentando acusaciones constitucionales y vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. ¿Llegamos a diciembre con presidente o sin Congreso, Carlos? Va a estar bastante difícil. Ojalá que nuestra cena navideña no esté llena, no esté contaminada la política como lamentablemente ha pasado ya en años anteriores, ¿no? Bien. Gracias por estar hoy con nosotros.